¿Cómo es el clima en Paraguay? A nivel climático, Paraguay es una zona de transición en un norte cálido y tropical, a un sur subtropical, enmarcado en una zona de alta humedad todo el año, con veranos calurosos y lluviosos, e inviernos suaves con altibajos de temperaturas que pueden llegar a provocar heladas en prácticamente todo el territorio nacional, así como días cálidos. El trópico de Capricornio divide en dos tipos de clima al país: el clima subtropical húmedo en la región oriental o sur y el clima tropical de sabana en la región norte u occidental. A su vez, el clima semiárido cálido se presenta aisladamente al oeste de la región occidental. ¿Cuáles son los recursos naturales de Paraguay? Los recursos naturales principales de Paraguay son la biodiversidad, la agricultura y la ganadería, la minería, los recursos hídricos y la pesca. Por lo tanto, los principales recursos naturales son los ríos, la madera y minerales como el hierro, el oro, el magnesio y la caliza. Paraguay está ubicado en la parte central de Sudamérica, concretamente al norte de Argentina, al sureste de Bolivia y al sureste de Brasil. Tiene una superficie de 406.752 km², de los cuales 397.302 corresponden a tierras y 9.450 km² a... ¿Dónde está ubicado geográficamente Paraguay? Paraguay es un país ubicado en el centro de América del Sur. Su territorio está subdividido en 17 departamentos y un distrito capital. Esta última es Asunción, que limita al sureste y suroeste con Argentina, al norte y al noroeste con Bolivia y al este y al noreste con Brasil. ¿Cuáles son sus problemáticas ambientales? Paraguay se ve afectado principalmente por la deforestación, la pérdida de humedales y la contaminación del agua por el mal descarte de los derechos. Deforestación. Los bosques están desapareciendo del país. De 8 millones de hectáreas que había en 1945 en la región oriental, quedan 1 millón actualmente, mientras que en la región occidental, que habían 6 millones, fueron deforestadas para la actividad agropecuaria y forestal. La contaminación del aire. Al igual que en otros lugares del mundo, el aire está siendo contaminado por emisiones de fábricas, automotores, quemas de campos y otras actividades humanas. Esto disminuye la calidad del aire. El deterioro de los suelos. Los suelos son degradados por las malas prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la construcción de obras y la expansión demográfica. La contaminación del agua. Las diferentes aguas se ven contaminadas por las actividades antes mencionadas. La destrucción, pérdida y extinción de la biodiversidad. Están desapareciendo distintos recursos biológicos como la fauna, la flora, germoplasma, genes y los ecosistemas. Esto se relaciona con la deforestación, uso inapropiado de ecosistemas, cacería indiscriminada, la expansión de la frontera agropecuaria y las construcciones de obras. ¿Cuáles son los tipos de relieve de Paraguay? Paraguay es un país con un relieve uniforme. Las 2/3 partes de su superficie son llanuras cuyas altitudes no superan a los 850 metros. Además, geográficamente está ubicado sobre el borde occidental del escudo brasileño, la zona central del río Paraguay, y se extiende también por la llanura del Chaco. Se distinguen 3 regiones: la oriental, la occidental o Chaco y el campo. En la región occidental hay muchas llanuras. En la región oriental hay sistemas montañosos o cordilleras que forman parte del macizo brasileño. La cordillera de Amambay es la frontera natural que lo separa del territorio brasileño. Además, en esta zona hay ríos caudalosos que son aprovechados para armar represas hidroeléctricas. ¿Cuáles son los aspectos económicos de Paraguay? En Paraguay las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Dentro de la primera se destacan la soja, el trigo, la caña de azúcar, el algodón, el maíz, el tabaco y la yerba mate. Además se plantan verduras y frutas tropicales. En cuanto a la ganadería, se crían sobre todo vacas, ovejas y caballos. A su vez, también se destacan los sectores comerciales y de servicios. Su sector industrial está medianamente desarrollado y se relaciona con el procesamiento de materias primas agrícolas y ganaderas, es decir, no corresponde a una industria pesada. En cuanto a las exportaciones, se destaca en la exportación de soja, harina de soja, congelados de carne bovina, aceite de soja, maíz, carne bovina, cueros y pieles de bovino, arroz, variedad de semillas oleaginosas,
cables aislados y azúcar crudo. ¿Cómo es el aspecto político de Paraguay? El poder político en Paraguay tiene la forma de una república con la división de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es ejercido por un Congreso compuesto por una Cámara de Diputados y otra de senadores. Los integrantes son elegidos en elecciones directas por un periodo de 5 años y pueden ser reelectos. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente y un vicepresidente. Duran 5 años en su cargo y no pueden ser reelectos. Y el poder judicial está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados. Los miembros de la Corte son nombrados por el Senado y estos nombran a los miembros del resto de los organismos. Pueden mantenerse en el cargo hasta cumplir los 75 años. Luego, como en otros sistemas democráticos, se destacan otros organismos, como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Justicia Electoral y el Defensor del Pueblo. En abril de este año hubo elecciones presidenciales en Paraguay. En ellas ganó Mario Abdo Benítez, el candidato oficialista. Él es de una tendencia conservadora, muy afín a la última dictadura del país. Abdo, del Partido Colorado, era el favorito antes de los comicios. Logró ganar 46%. ¿Cómo es el aspecto social en Paraguay? Paraguay tiene una pirámide poblacional. Del análisis del gráfico se puede desprender que la población masculina es apenas mayor que la femenina. Además, su saldo vegetativo es positivo. El número de nacimientos es mayor que el de las muertes, y esto implica que la población está creciendo en cantidad. En cuanto a los idiomas, en Paraguay son oficiales el español y el guaraní. El español proviene de las conquistas europeas, mientras que el guaraní deriva de los pueblos originarios. En Paraguay, desde 1960 se registra un gran porcentaje de inmigración de alemanes, ucranianos, rusos, polacos, italianos, pueblos orientales, árabes y países vecinos. Se estima que en el país habitan 452.956 extranjeros, principalmente 304.879 son personas oriundas de Brasil, 90.485 son personas de Argentina, 40.000 son menonitas, 25.000 son sirio-libaneses, 10.000 son japoneses y una importante presencia de peruanos, bolivianos, ucranianos, alemanes y coreanos. A su vez, a nivel porcentual, según la ONU, Paraguay tiene un 2,31% de inmigrantes respecto a la población total. El Índice del Desarrollo Humano, IDH, es un índice hecho por la ONU. Este indicador analiza 4 ítems: salud, educación y estándar de vida. Este tiene en cuenta 3 variables: la vida larga y saludable, los conocimientos a nivel de vida digno. A nivel mundial, Paraguay está en el puesto 111. A su vez, en el último año entró al grupo de desarrollo humano alto. Por otro lado, el coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad dentro de un país. Es un número que va del 0 al 1, donde el 0 es la perfecta igualdad y todos tienen los mismos ingresos, y 1 es la perfecta desigualdad, en el cual uno tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Sin gran variación con el correr de los años, el coeficiente de Gini en Paraguay es de 0,536. Respecto al índice de pobreza, en Paraguay llega al 28,9, mientras que el índice de indigencia o de pobreza extrema alcanza el 5,7. A su vez, la tasa de desocupación, que mide la cantidad de desocupados sobre la población económicamente activa, llegó al 8,9. Esto significa que casi 111.000 personas no encontraron trabajo formal. La cifra aumentó durante el último año. Hace unos 5 años la tasa de analfabetismo se mantiene estable en torno al 5%. Esto implica que casi 280.000 personas no saben leer ni escribir. De esta cantidad de gente, los hombres representan 43,6% y las mujeres el 56,4%. Al igual que en otros países, el sistema de salud se divide en el sector público y privado. El sector público comprende el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía, las Universidades Nacionales de Asunción y los servicios asistenciales de las empresas descentralizadas Itaipú Binacional y Yacicreta. El sector privado incluye a las aseguradoras privadas, los prestadores con fines de lucro, los prestadores sin fines de lucro y los prestadores mixtos. Los beneficiarios
de dicho sistema de salud público son todos los individuos de la población. Según la Constitución, el servicio debe preverse sin ningún tipo de discriminación. Este sistema se financia con el Tesoro Público y donaciones de la cooperación externa. La red de servicios públicos del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social incluye más de 1.200 establecimientos con 503 unidades de salud de la familia distribuidas por todo el país. Según la Organización Mundial de la Salud, Paraguay cuenta con 6.355 médicos, 10.261 enfermeras y 3.182 dentistas. Esto implica que hay 1,11 médicos cada 1.000 habitantes. Violencia y la lucha por la igualdad de género. Paraguay es uno de los países donde la religión cada vez es más fuerte en la política y parece querer callar las voces de las mujeres y la comunidad LGTBI, que quiere reclamar sus derechos. El origen de esta intolerancia viene de hace muchos años. En 1958 apareció asesinado y calcinado un locutor gay, Fernando Aranda. La política lo atribuyó a un ajuste de cuentas entre homosexuales y confeccionó una lista de 108 hombres a detener. Todos fueron llevados a la comisaría y torturados sin tener razón alguna con el suceso. Desde entonces se usa en Paraguay la expresión PA 108. Ese es un 108 en idioma guaraní, para referirse despectivamente a los hombres homosexuales. En 2013, durante la campaña presidencial, el presidente Horacio Cáteres aseguró en la radio que se pegaría un tiro en los testículos si su hijo fuera homosexual. Como conclusión de esta problemática, creemos que la sociedad paraguaya está tratando de luchar por sus derechos, pero la influencia de lo debido en la historia, la influencia de las iglesias y del gobierno en general, representado por gente muy poderosa y de mente muy cerrada como el presidente Horacio Cáteres, que gobernó a ese país entre 2013 y 2015, hacen que sigan muriendo muchas personas que viven en la marginalidad o soportan abusos sin poder de acudir a la justicia. Esperamos que la sociedad siga luchando y Paraguay sea un país más justo con leyes que acuden a los derechos de toda la población.